Hola, bienvenido a la sesión 37 en Primero de Pedro, en nuestros estudios. Vamos a examinar lo que Pedro en capítulo 5 les dice en particular a los ancianos, los líderes de las congregaciones ahí del primer siglo. La sesión pasada examinamos el tema de los padecimientos de Cristo, pero ahora vamos a ver el pasaje en total de los versículos 2 al 4. Leyendo otra vez de la Nueva Biblia de las Américas. Pedro les dice a los ancianos: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Este es la palabra de Dios y nos va a enseñar cosas muy interesantes, especialmente cuando vemos esa última parte del versículo 4, la corona incorruptible de gloria, como dice en la Reina Valera, inmarcesible. Es la palabra Stéphanos en griego, la corona de laurel, o podría ser también hojas de roble. Es el premio que se daba al ganador en la competencia de atletismo, los Juegos Olímpicos. Hoy día entonces sería medalla, no necesariamente corona. Este es el premio. Esta es la recompensa que Dios nos promete a todos los líderes que sepan cómo liderar por servir en lugar de seguir el molde, el patrón o la norma del mundo. Vamos a ver cómo el Señor nos habla hoy con la enseñanza práctica que Pedro comparte a estos líderes. Va a ser una aplicación bastante actual para nosotros. Es la exhortación que Pedro da a los encargados del cuidado del rebaño de Dios. Notemos, por favor, que es el rebaño de Dios, no el rebaño del pastor. Ya vimos cómo nuestra responsabilidad es de verdad cuidar el rebaño, no aprovechar del rebaño, no trasquilar. Pero ahora Pedro va a describir esa responsabilidad con más detalles. Vamos a ver, con un contraste que debe ayudarnos a cumplir con gozo y rendir cuentas de nuestro servicio al Señor. De eso se trata, ¿verdad? Permítame compartir mi pantalla en PowerPoint para ver esta exhortación en dos columnas. Queremos ver lo que no es y lo que sí es, ¿verdad? Lo que el apóstol quiere comunicar como mandato negativo estará a la izquierda, y lo que sí desea comunicar como respuesta positiva, entonces estará con la vida práctica, estará a la derecha. Todo esto como para ayudarnos en nuestro servicio al Señor. Recordemos que todo esto involucra también la promesa del premio que Dios nos da. Entonces, aquí por favor, vamos a ver, ¿ya está bien? El siervo del Señor como pastor velando por el rebaño de Dios. Y vamos a ver cómo está este contraste, no por esto, aquello, el otro, sino, y así es cómo va este contraste. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, dice la palabra. Pastoreen. Pastorear es un verbo bastante aceptable, ¿no? Pero qué interesante que en el castellano la traducción se usa el verbo velar, velando por él.
Y velar significa cuidar con esmero, no solamente un cuidado así nomás. En primer lugar, dice Pedro, no por obligación, o sea, no por fuerza, no forzado. Cuando velamos por el rebaño, entonces no debe ser simplemente por un sentir de obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, dice Pedro. Voluntariamente. Esto me recuerda también de las instrucciones que Dios dio a Moisés en cuanto a la ofrenda. Parece que hoy día en muchas iglesias la ofrenda se ve como algo obligatorio, cuando aún así bajo la ley la ofrenda para el tabernáculo era totalmente voluntario y que debía ser de corazón. Cada uno, cada padre de cabeza de familia debía dar su ofrenda voluntariamente y de corazón. Y así también servimos al Señor, velando por el rebaño de Dios, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. Luego dice Pedro, no por la avaricia del dinero. Qué interesante que sí hay personas hoy día que dicen que el oficio o el trabajo de pastor es bien fácil y que uno puede ganar bastante dinero. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Este es lo que Pedro nos está diciendo a los líderes de hoy. Claramente que esto nos pega y debemos de aceptar cómo el Señor nos está hablando. No entrar al ministerio solamente por el beneficio que vamos a recibir, ni siquiera por el beneficio espiritual o la bendición que Dios promete. Tenemos problemas hoy día con la letra P, porque muchos piensan que es poder o es prestigio o es el pago. Y esto es lo que realmente ha sucedido, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, dice Pedro. Eso implica que pastoremos, que velemos por el rebaño de Dios con amor genuino y con ternura. Otra vez recordando que velar significa cuidar con esmero. Luego, en tercer lugar, dice Pedro, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados. Noten, por favor, la fuerza de lo que Pedro está diciendo. No como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados. Este es parte del problema hoy día, que desde hace mucho hay personas que han entrado en el servicio de la iglesia, aún así en la iglesia tradicional o la iglesia evangélica, no importa cuál sea, hay muchos que dicen, este prestigio, el poder de poder ejercer algo. Y luego el contraste con esto, el contraste es, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Entonces, me da la idea siempre, cuando pienso en el pastor, el pastorcillo con su rebaño, en una visita que hicimos a Escocia hace unos años, mi esposa y yo pudimos ver un pastor con su rebaño pasando ahí cerca de la carretera donde estábamos viajando. Y el pastor iba delante de las ovejas, y las ovejas en fila estaban siguiendo a su pastor. Él no tenía ninguna necesidad de corretear, no tenía la necesidad de dar golpes, de amenazas. Simplemente él guiaba y las ovejas seguían. Este es lo que tenemos que decir, que el líder hoy día no es un dictador, no es un rey, es un ejemplo. Y hay que dar ese ejemplo. Hay que decir a las ovejas
No como algunos dicen, hagan lo que yo les diga, no lo que yo hago. No se fijen en mí. Hay que decir, para muchas personas, nosotros somos el único Cristo que ellos van a ver. Entonces es cierto, sí somos seres humanos y sí somos susceptibles a errores, pero con esta buena gana debemos de siempre tratar de dar el ejemplo correcto. Este es en actitud y en acción. En actitud y en acción. Debemos hacer y también ser lo que debemos ser para con la iglesia, con el rebaño de Dios. Fíjese otra vez, no es el rebaño del pastor, es el rebaño de Dios. Entonces, sigue diciendo, podemos resumir esto de que esta parte a la izquierda es no trasquilar, no aprovechar, no aprovechar la posición de ser un líder, no trasquilar, sino velar, en realidad pastar, dar esa comida, dar lo que es el manjar, lo que es la carne, lo que es bueno, primeramente la leche y luego la carne de la palabra de Dios, lo que estamos tratando de hacer. Este es lo que Dios ha dado y nosotros debemos de seguir fielmente, porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice Pedro, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Esa es el laurel. Ese príncipe de pastores siempre es Cristo mismo, que por el ejemplo, por su ejemplo, ya delante de nosotros y provee su espíritu para poder cumplir y proveer esa misma mente o actitud en nosotros. Y el premio, otra vez, es el laurel o corona incorruptible. Es doble. Cuando Él aparezca, dice Pedro, podemos decir que tiene dos sentidos. Su primera apariencia en su vida aquí en la tierra, el Hijo de Dios encarnado, fue en el pasado y no está en la mente del apóstol. No está hablando de esa apariencia, sino está hablando de algo posible. Podemos entender la expresión en un sentido personal, individual y actual, en su presencia en nosotros, en nuestra vida ahora mismo. Y luego también cuando venga finalmente a juzgar al mundo y reinar en la eternidad. Y si hay una apariencia actual en nosotros, ahora por la fe, entonces el laurel inmarcesible, ese laurel glorioso, es Él mismo también, es Cristo mismo en la vida tuya, mi hermano, en la vida mía. Nosotros que somos líderes en cuanto a la adoración. Y muchos dicen, no, yo no soy líder porque el líder está ahí al frente. No, todos. Si adoramos a Dios, entonces somos líderes en esa adoración. ¿Por qué? Porque otros nos están mirando y viendo el ejemplo que estamos dando. Ser líder en el rebaño, ser pastor en el rebaño, dar ese ejemplo. Eso es lo que necesitamos. Y tenemos que ver que entonces que esa recompensa, ese premio, es Cristo mismo en nuestra vida. Él es nuestra esperanza. Él mismo, Cristo mismo. Bien, ahora en el nombre del Señor Jesús, el príncipe de los pastores, quien fue a la cruz, fue sepultado y resucitó de los muertos por nosotros, pues para ser nuestra salvación. Su muerte en nuestro lugar nos libra del pecado. Su resurrección de los muertos nos da el poder de una vida transformada, eterna, pura, de carácter divino, incorruptible. En este nombre sin igual, se despide por esta vez su hermano en Cristo, Leroy Lindsay, confiando que por la gracia de Dios podemos disfrutar de ese poder para experimentar la realidad de la vida crucificada al mundo por la muerte de Jesucristo. Vivimos nosotros por el poder del resucitado y gozando de la realidad de su amor y su pureza en nuestras vidas. Amén. Mis hermanos,
Hasta la próxima sesión.